Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Luis Torres. Señora Presidenta, señores legisladores, esta ley sirve indudablemente para medir la temperatura de la revolución ciudadana y hasta dónde puede llegar el socialismo del siglo XXI. La ley que debatimos tiene incidencia fundamentalmente sobre los actores privados ecuatorianos que desarrollan actividades de índole comercial y de negocios. Con los cambios incorporados por la Comisión, la ley ha dejado de ser ya ese fantasma que tanto preocupaba. Siguen algunas excesivas intervenciones estatales, pero en definitiva va a generar algún grado de confianza entre los operadores privados del país, lo cual es importante para que mejoren los niveles de inversión. Ha hecho bien la Comisión en recoger al menos algunas observaciones que hice sobre la inembargabilidad de los bienes que forman parte de un fideicomiso. Con la reforma incorporada por la Comisión, ni siquiera el SRI o cualquier otra entidad estatal por la vía coactiva podrá ingresar a los bienes que forman parte del fideicomiso. Enhorabuena. Igualmente, ha quedado en claro que tampoco en esos casos en los que existe una coactiva estatal se va a poder embargar participaciones de compañías limitadas. Sí se podrán embargar acciones de compañías anónimas, pero no las participaciones de compañías limitadas. En buena hora. Sin embargo, en el ámbito societario existen algunos problemas que desdibujan los aportes que podría hacer la ley. El asambleísta Donoso ha señalado dos sumamente interesantes: el de la declaratoria de interés público de una compañía y adicionalmente el control excesivo que habrá sobre las reservas facultativas. Yo quiero mencionar algunas observaciones más para que las analice detenidamente la Comisión y, aceptándolas, tengamos un cuerpo jurídico en el ámbito societario que permite organizar los esfuerzos individuales para actividades económicas. La primera, el objeto social único. La redacción que trae el artículo 95 del proyecto es defectuosa. Por un lado, habla de actividades empresariales únicas, luego habla de clasificación de actividades únicas. Con esa diferencia en la terminología, finalmente los jueces o los funcionarios públicos que apliquen tendrán una serie de problemas o al menos muchísima discrecionalidad. Luego viene lo preocupante: se establece que cierto tipo de contratos que realicen las empresas están permitidos y otros no. Y el efecto de los contratos no permitidos es básicamente que no tendrán valor frente a la compañía y tampoco frente a los accionistas o los socios, pues ellos solamente serían objeto de una acción de daños y perjuicios. ¿Cuál es el problema? Un contrato, para que sea nulo, tiene que adolecer de objeto ilícito. Una cosa es el objeto único y otra muy distinta el objeto ilícito. Una empresa puede celebrar contratos lícitos que no correspondan razonablemente a la actividad de la compañía y por esa razón el contrato sería nulo. Pero el objeto ilícito es totalmente distinto. Se está destruyendo un concepto fundamental de las nulidades. Objeto ilícito es el contrato que celebran dos personas para matar a otro. Clarísimo, porque está prohibido por la ley que se pueda matar a otro. Aquí tiene que haber una revisión a fondo. Adicionalmente, no dice la ley qué va a ocurrir con aquellas compañías que actualmente no tienen lo que se llama el objeto social único. ¿En qué tiempo, de ser así, van a tener que cambiar y modificar el estatuto para que se adapten a la nueva normativa societaria? No existen en las disposiciones transitorias ni en las disposiciones finales una solución al problema de las compañías existentes. Adicionalmente, otro tema que preocupa es el que tiene que ver con la inoponibilidad de la personalidad jurídica. El artículo 97, igualmente, que desarrolla lo que ya prevé el artículo 17 de la Ley de Compañías, tiene algunos defectos en el contexto. Puede interpretarse de diversas maneras, porque además de lo que dice el artículo 17 de la Ley de Compañías sobre el abuso, medidas de hecho
que puedan adoptarse desde una compañía, señala que los otros casos señalados en la ley, ¿cuáles son estos casos? ¿Dónde están? Es claro y es correcto, por supuesto, que para poder levantar el velo societario se lo haga por un proceso judicial. Señala la ley que serían dos casos: por la vía de un acto colusorio o por la acción independiente de inoponibilidad. Y en este punto tengo una observación. Resulta que si alguien demanda el levantamiento societario de una compañía, con la sola demanda puede solicitar el establecimiento de medidas cautelares, entre otras la prohibición de enajenar. Si el juez acepta en la demanda que se prohíba enajenar los bienes de una empresa, pues habrá que esperar hasta que el juez tome una decisión contraria o que el proceso termine. ¿Qué tal si no había justificación para que en la demanda se ordene esa prohibición? ¿Se le perjudica a la empresa? Claro que se podría seguir un juicio de daños y perjuicios contra quien presentó finalmente la demanda y no logró su objetivo, pero en el camino se le complica la vida a la empresa, al negocio. Allí tiene que haber una limitación, más aún cuando en esta acción independiente se la ubica antes de los juicios ejecutivos en el Código de Procedimiento Civil. La acción de inoponibilidad es una acción de conocimiento, un proceso de conocimiento, no de ejecución ni ejecutivo. Mal se puede entonces, en un proceso de conocimiento donde se va a declarar el derecho, que al inicio ya se establezcan medidas cautelares como la prohibición de enajenar. Eso rompe los principios procesales, especialmente del proceso civil. Otro tema que preocupa tiene que ver con la publicidad de los informes de inspección. Resulta que, según lo señalado en el artículo 140 del proyecto, el juez no puede ordenar que se difundan los informes de inspección dentro de una diligencia preparatoria, pero sí puede el presidente de la República, el vicepresidente y otros altos funcionarios acceder a esos informes de inspección de empresas privadas. No hay explicación alguna para que se dé una ventaja en el conocimiento de estos informes a los altos funcionarios del Estado y que no pueda ni siquiera el juez ordenarlo dentro de una diligencia preparatoria. La constitución de empresas con celeridad está muy bien. El hecho de que no sea necesario acreditar en la cuenta de integración de capital el capital pagado, sino que sea suficiente una declaración juramentada, es correcto. Lo que está faltando en la ley es el plazo dentro del cual, luego de haber declarado el capital pagado, efectivamente se acredite en la cuenta de integración de capital. Se deja esto al reglamento. Más conveniente sería que constara efectivamente en la ley, porque si se constituyen compañías con la facilidad que señala la ley, por lo menos en el caso del capital pagado, sí es importante que los accionistas o los socios conozcan dentro de qué plazo deben hacer el pago correspondiente o acreditar lo que han declarado en la cuenta correspondiente de integración de capital. En materia de procedimientos administrativos, se establece, por ejemplo, en el artículo 89, que presentado un recurso de revisión en sede administrativa en contra de resoluciones administrativas sancionatorias, no se suspenden los efectos de la resolución. En este punto hay divergencia en la aplicación de los procedimientos administrativos en el país. En unos casos el recurso de revisión suspende, en otros no suspende. Hay varias acciones en la ley del sistema financiero que permiten que cuando uno deduce un recurso de revisión ante la Junta Bancaria, suspende. Tiene un minuto, asambleísta. Sería importante en este punto que como los ciudadanos privados, las compañías privadas serán objeto de una serie de sanciones, que por lo menos el recurso de revisión en sede administrativa suspenda la ejecución de la resolución hasta que ésta quede definitivamente ejecutoriada y luego pueda ir aquel que ha sido objeto de la resolución ante los tribunales de lo contencioso administrativo. En definitiva, la ley, por supuesto, va a generar interés, va a generar debate. Espero que se tome su tiempo la comisión para que la depure
y sobre todo aquellos que son ahora errores y van a dificultar la actividad bursátil, comercial y empresarial en el país se corrijan. Muchas gracias.